¿Qué hizo el mundo con sus elecciones durante este año que vivimos en pandemia? ¿Qué hizo, Dani? Bueno, hizo algo bastante extraño que fue suspender o postergar, mejor dicho, muchísimas elecciones. 75 fueron los países y territorios que decidieron posponer en algún momento sus elecciones. Mirá. Allí detrás tuyo tenemos el mapa donde, bueno, se marca, no queda del todo claro por los colores, pero 75 países decidieron suspender o posponer elecciones de distinto índole. Puede ser elecciones nacionales, ¿Cuáles elecciones son? Acá se ve legislativas. claramente. ¿Qué son los verdes? Los que están coloreados son los que de algún modo alteraron su calendario electoral. Exactamente. Figura también la Argentina porque en el caso de las elecciones municipales en Río Cuarto también hubo una postergación. Finalmente se realizaron el año pasado, pero fue pospuesta la fecha. Así todo, hay varios relevamientos de organismos electorales de todo el mundo. Acá, por ejemplo, podemos ver cuáles fueron las regiones que más tuvieron postergaciones o suspensiones. Mirá. En Europa se dio la mayor parte, pero también en todos los continentes se dio. Realmente el relevamiento es sorpresivo porque quizás uno dice, ¿qué estuvo pasando? Estuvimos tan entretenidos y ocupados del COVID que quizá no nos detuvimos a pensar en esto. Pero estos fueron los países que tuvieron que tomar algún tipo de decisión sobre qué hacer con sus elecciones. ¿Y cuántos las llevaron adelante sin alteración en el Bueno, calendario la electoral? mayoría. Hay 105 países que decidieron realizar elecciones. De estos 75, ya más de 50 las cumplieron, o sea que postergaron la fecha, pero finalmente las llevaron a término. Y hay algunos que todavía las tienen previstas para el año 2021. Por ejemplo, acá muy cerca, en Paraguay, había elecciones para el 2020 y se pospusieron un año. Es Mirá. decir, que la fecha fue una de las que más me llamó la atención. Creo que se prorrogó el mandato del presidente por un año. No eran elecciones presidenciales, eran otro tipo de elecciones, pero la decisión fue postergarla un año. Fue el periodo más largo. En la mayoría de los países se posterga 1 o 2 meses, como es la intención también de hacerlo aquí en la Argentina. Una de las propuestas es que en vez de ser en agosto y octubre, sea en septiembre y en noviembre, y parece ser una de las más fuertes. Claro, esto es lo que parece haber surgido de las reuniones al más alto nivel que hubo justamente este fin de semana. Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Máximo Kirchner, Guado de Pedro, Sergio Massa. Yo te soy franco, Dani, a mí me decís cambio la fecha de elección, inmediatamente sospecho lo hace porque querés ganar, porque cae mejor en septiembre el calendario de la reactivación y es mejor el resultado que puede tener el oficialismo en ese momento. ¿Cómo se puede aventar esa sospecha? Bueno, en muchos países hubo más o menos las mismas sospechas. Trajimos aquí algunos casos como para repasar, sobre todo porque el argumento que mayormente se da es la cantidad de casos de COVID que hay, como que es una cuestión sanitaria, pero también estuvo la especulación política, por supuesto. Traje el caso de Estados Unidos porque fue una elección muy importante, la del 3 de noviembre, donde se eligió a Joe Biden como presidente, pero en la antesala se postergaron primarias en 16 estados de los Estados Unidos. Mirá. Y Nueva York decidió cancelarlas. Nueva York, una de las ciudades más comprometidas por la pandemia, más complicadas. Y lo llamativo también es que además de que decidió cancelarlas, la justicia hizo dar marcha atrás con la decisión y obligó a realizarlas, es decir, a postergar igual que en el resto de los estados. Bolivia también tiene una particularidad. Era una dictadura la que llamaba las elecciones. Había mucha expectativa justamente porque se había llamado a elecciones después del golpe de Estado de Evo Morales y era el primer proceso en que los bolivianos y las bolivianas podían ir a las urnas. Entonces ahí la cuestión de postergar o cancelar era muchísimo más sensible. Así todos se postergaron del 3 de mayo al 18 de octubre del 2020 y acá hay un dato que destacan mucho los observatorios electorales y es que en la mayoría de los países donde se celebraron elecciones en la región, en América Latina, hubo una merma de la participación, salvo en Bolivia, que aumentó la participación electoral, y esto habla también de la expectativa por ir a votar en el vecino país. En Chile, muy importante, el referéndum constitucional se pasó el 26 de abril al 25 de octubre del 2020. 6 meses también ahí. Bueno, Piñera, un beneficiado por la pandemia, claramente. Cuando empezó en marzo del año pasado, zozobraba su gobierno por todos lados.
y esto le vino bien, ¿no? Exactamente. Y seguimos repasando los de la región porque son los que más se parecen a nuestra idiosincrasia y a nuestra forma de afrontar la pandemia. También hay ejemplos en todo el mundo. En Uruguay hubo elecciones municipales, se postergaron del 10 de mayo al 27 de septiembre. Mirá. En Paraguay, lo que te contaba antes, están postergadas hasta junio del 2021. Y en Ecuador, bueno, muy reciente, los tenemos presentes, hubo elecciones. También hubo un intento de suspenderlos y se habló del tema de los costos, que es uno de los temas que se está debatiendo muchísimo acá, sobre cuánto vamos a poder ahorrar si no se hacen las PASO. 17.000 millones es el proceso en total, PASO y generales. Se estima que las PASO, más o menos, más de un 50% estiman que se gastaría en las PASO porque tiene un poco más de impresión de boletas, algunos gastos, a los que se suman los gastos extras de la pandemia. Hay toda una cantidad de protocolos enorme en el mundo que acá también lo vamos a poder empezar a ver. Y tenemos una última, traje 2 casos más para destacar, porque Cataluña Europa, también... mirá. Exactamente, hay elecciones en Cataluña el 14 de febrero y lo que pasó es que el gobierno de Cataluña tomó la decisión de de postergarlas, para el 30 de mayo por decreto y la justicia nuevamente revirtió la decisión y va a haber elecciones. Hay muchas polémicas en Cataluña. Dani, puede pasar, claro, ahí está el independentismo catalán y Sí, todo. además. ¿Puede pasar que acá, si se altera en algo el calendario electoral, entre la disputa en la justicia? Bueno, lo consulté, algunas fuentes electorales en Argentina me dijeron que no debería suceder porque esto se votaría en el Congreso de la Nación con la mitad de los votos más 1, porque es una ley muy sensible tanto en diputados como en el Senado. Con esa ley no habría posibilidad, pero sabemos que muchas leyes se judicializan, así que no podría asegurarlo, pero la ley bastaría para que no suceda. Y por último teníamos el caso de Portugal. De Portugal, exactamente. Lo traje también porque se dieron elecciones presidenciales en enero, en el medio de un brote muy fuerte de COVID. Pero no está comprobado en ningún país del mundo que las elecciones o procesos donde masivamente la población vaya a las urnas haya aumentado los contagios. Interesante esto porque es el gran argumento para las alteraciones y como decís, no pasó. No, directamente COPAL, que es un organismo de partidos políticos aquí en América Latina, hizo un informe hace unos meses y destacó justamente este dato. No hay ninguna referencia sobre aumento de casos y procesos eleccionarios en la región. Completísimo. Daniela Gián en su debut en Brotes Verdes, gracias. Gracias, Buenas noches. Gracias.